Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? No convive los espíritus del mal. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? No hay pobreza, no hay ruina, no hay escasez, no hay enfermedad. Le voy a decir algo para que se ponga alegre y deje la cara de amargado. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? No caben los feos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? No caben las feas. Todos somos lindos. Todos somos bellos. Todos somos hermosos. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos del Dios Altísimo. Aleluyas. Toma tu asiento en esta mañana y vamos a la palabra. Al finalizar tendremos la Santa Cena, pero quiero que estés preparado para la palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 42. Sea bienvenido a la casa de Dios en esta mañana. Aleluyas. Libro de Job. Mientras los niños pequeños van a su clase de escuela dominical. Job capítulo 42. Versículo 1 al versículo 5. Comparta la Biblia con aquel que no la tiene. Usted puede abrir su Biblia o puede encender su Biblia. Cualquiera de las dos opciones, hermano. ¿Estamos todos ahí? Quiero que esté bien atento porque voy a ser muy breve en la palabra. Hoy tenemos una mañana especial, tenemos una mesa linda, arreglada. Tenemos flores lindas. Tenemos pastor lindo. ¿Ve que Dios transforma a los envidiosos? Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiero hablar esta pequeña enseñanza bajo el tema: ¿conoces a Dios o conoces acerca de Dios? ¿Conoces a Dios o conoces acerca de Dios? Job era un hombre muy rico, propietario de tierras, animales. Un hombre que era conocido por su sabiduría, por su generosidad, por su bondad. En la tierra Job era conocido. Job era un hombre que se sentaba en las plazas a enseñar acerca del temor de Dios. La Biblia dice y la historia dice que los jóvenes y los adultos se congregaban en las calles y en las plazas y clamaban por escuchar a Job. ¿Qué tan interesante sería este hombre? ¿Qué era lo que hablaba? Que la gente quería escucharlo. ¿Qué era lo emocionante que él hablaba? Que los jóvenes, dice, que suplicaban en las plazas para que Job les enseñara.
Mire qué tremendo. Pero delante de los ojos de Dios, Job era conocido como el hombre más íntegro y más recto de toda la tierra. Es tan íntegro, tan recto, que un día Dios se encuentra con Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás dice: de recorrer la tierra y andar por ella. Cuando quiera una dirección, él sí se la sabe bien. Y Dios le hace una pregunta a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job? Como él no hay ninguno, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué características tenía este hombre: recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le habla a Dios y le dice: pues ¿quién no va a ser agradecido? ¿Quién no va a ser recto contigo? ¿Quién no va a ser bueno y bondadoso si tú lo has enriquecido y lo has cercado para que nadie lo toque? Quítale los bienes, quítale las riquezas, y vas a ver que Job reniega contra ti. Cualquiera diría que Job era el cristiano perfecto. Cualquiera diría que Job lo había alcanzado, que Job lo tenía todo, que Job había alcanzado la madurez de un cristiano. Era recto, era íntegro, apartado de Dios, apartado del pecado, temeroso de quién, apartado del mal, rico, generoso, sabio, de esos que ya no se ven hoy, ¿cierto? Cualquiera diría: este lo alcanzó, ¿qué? Pero resulta que no es así. Job no lo había alcanzado, ¿qué? Todo. Entonces Satanás habla y le dice: quítale los bienes, y él te va a ¿qué? Te va a maldecir, van a renegar contra ti. Y Dios le autoriza a Satanás para que le quite los ¿qué? Los bienes. Es así como pierde sus ovejas, pierde su ganado, pierde sus cabras, pierde sus pastores de ovejas, son muertos, sus siervos, sus empleados, todos mueren. Y Satanás se queda a esperar que Job empiece a maldecir contra Dios, porque eso es lo que pasa en la vida de alguien que conoce acerca de Dios, mas no conoce a Dios. Hoy quiero enseñarte la diferencia, y hoy quiero que tú te analices si tú conoces a Dios o tú conoces acerca de Dios. Porque puede que estés pasando 20 años dentro de una iglesia solo conociendo acerca de Dios como Job, y realmente no conoces profundamente a quién, a Dios. Satanás se queda a esperar que Job maldiga a quién, porque Dios le había quitado sus riquezas. Pero Job no dijo qué, no dijo nada. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces Satanás vuelve a la presencia de Dios y le dice: si tú lo hieres y le das donde más duele, él te va a renegar. Dios permite que Satanás toque la vida de quién, de los hijos de Job. Y mientras estaban en un compartir, en una celebración, vino un viento, tumbó la pared y los ¿qué? Y los aplastó. Y llegaron las noticias a Job que todos sus hijos habían muerto. ¿Cómo estaría usted con esa noticia? Si le vienen a decir que sus 4 hijos murieron, ¿usted saltaría de gozo? ¿Saltaría de alegría? Diría: ay, qué bendición de Dios, voy a ir a la iglesia a testificar. Y Satanás se queda a esperar que Job maldiga y reniegue a quién,
a Dios. Pero no, ¿qué? No sucedió. Job no renegó ¿a quién? Qué tremendo el carácter de este hombre. Me impacta, alabado sea el Señor, el carácter de este hombre. Lo había perdido, ahora pierde sus hijos y no maldice a Dios y no reniega a Dios. Pero entonces Satanás, yo creo que estaba hinchado de la rabia, dijo: ¿qué tengo que hacer para que este maldiga a Dios? ¿Qué tengo que hacer para que este reniegue contra Dios? ¿Qué tengo que hacer, alabado sea el Señor, para que este reniegue contra el Creador? Para que este empiece a debatir con Dios. Satanás no hallaba más que hacer. Entonces habló con Dios y le dijo: tócalo, Señor, permite que lo toque. Piel por piel es todo lo que el hombre dará por su vida. Hiérele la carne. Y Dios, ¿qué le dijo? Hiérele la carne, pero no toque su vida, no toque su alma. Y Satanás va y pone en la vida de Job una sarna maligna. Había perdido riquezas, había perdido sus empleados, tenía que ponerle la cara a sus empleados, a las esposas de sus empleados, porque es que Dios decidió probarlo y mató a los pastores, mató allí a sus siervos. Es que tenía que ponerle la cara a su esposa, porque si él era un hombre íntegro, recto, temía a Dios, servía a Dios, ¿por qué Dios le había quitado sus hijos? Y luego ahora viene una sarna de la coronilla a la planta de sus pies, se llena de sarna y tiene que andar rascándose con un tiesto. Lo tiene que sacar para habitar en cenizas en un lugar. Y la esposa lo mira y lo ve tan tranquilo y lo ve allí tan sereno y le dice: aún retienes y mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Yo creo que ni a la primera prueba nosotros llegamos. Pero Job dijo: mujer, como hablan las mujeres fatuas, has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Y hay un punto seguido y dice: en todo esto sus labios no pecaron contra Dios. Qué hombre tan perfecto, ¿no? Igualito a nosotros. Cuando se nos acaba la plata para el arriendo, cuando no hay para la luz, cuando no hay para el gas. Igualito a nosotros. Cuando se levanta la vecina periodista del barrio a hablar mal de nosotros. Hoy quiero enseñarte lo que es conocer a Dios profundamente. Los discípulos dijeron: muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Hasta cuándo tengo que decirles a ustedes? Si me han visto a mí, han visto a mi Padre. Si me conocen a mí, conocen a mi Padre, porque yo soy en Él y Él es en mí, y los dos somos uno. ¿Qué convicciones tenía Job que no lo hacen renegar contra Dios? ¿Qué convicciones tenía Job que no lo hacen lamentarse? ¿Qué condiciones, qué actitudes, qué cosas tenía Job que lo hacían no retroceder? Mi pregunta es: ¿qué convicciones tiene usted que cuando vive una lucha, vive una prueba, quiere salir huyendo de Dios? ¿Qué convicciones tiene la iglesia de hoy, la iglesia cristiana de hoy, que cuando tienes pruebas, luchas, lo primero que hacen es descarriarse, apartarse de Dios, irse de la iglesia? Tienen más convicciones los musulmanes que se matan por Alá que un cristiano, que Jesucristo se mató por ellos. Hay más convicción en los budistas, que hacen pacto de silencio, que en un cristiano levantar sus manos y abrir su boca para bendecir a Dios. Hay más convicción en la gente de afuera hacia Cristo que los cristianos hacia Cristo. Hay más convicción de fe en las personas que no tienen a Cristo en el corazón que los cristianos que dicen tener a Cristo en el corazón. ¿Cuántas veces tú y yo estamos vendiendo a Cristo? ¿Cuántas veces tú lo estamos renegando? Porque no nos dio plata, porque no nos dio carro, porque no nos sanó, porque no nos salvó, porque no hizo esto cuando queríamos, a la hora que queríamos, porque no hizo el milagro cuando deseábamos. Y mientras otros creen en dioses que son falsos, que no existen, y siguen esperando, y siguen confiando, y siguen esperando, y siguen confiando, y siguen creyendo en Alá, y se matan por Alá, y dan todo por Alá. Pero yo no veo los cristianos hoy dando su vida
por Cristo. Yo no veo a los cristianos renunciando al pecado y al mundo por Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Hoy lo que se vende es un evangelio de prosperidad barato, donde se le enseña a la gente que Dios es plata y plata y plata, y llenémonos los bolsillos de plata. El evangelio no es dinero, el evangelio es gracia. Cristo no cobró nada por morir en la cruz del Calvario, por pagar tus pecados. Cristo no cobró nada en la cruz del Calvario por redimirte de las enfermedades y por llevar la maldición generacional que tenías en tu vida. Hoy la iglesia de Dios está pasando una crisis tremenda, porque dicen amar a Dios, dicen servir a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hoy vemos tristemente pastores untados en la corrupción, pastores y iglesias untadas, hermanitos y hermanitos, ensuciando el evangelio de Cristo. Pero no veo una iglesia unida buscando la presencia de Dios para que haya un avivamiento en la ciudad, para que se acabe la corrupción, la pobreza, la miseria, la drogadicción. No necesitamos politiquería, lo que necesitamos es el poder del evangelio, el poder de la cruz, volver a predicar la cruz de Cristo, volver a predicar la santidad, volver a decirle a la gente: sin santidad nadie verá al Señor. Hoy la gente quiere títulos. Hoy los pastores ya no le basta ser pastores, profetas, quieren ser apóstoles. Hermanos, simplemente somos un vaso donde Dios pone su bendición. El día que Dios no ponga nada en tu vida, tú y yo somos nada. El vaso no vale por lo que es, sino por lo que lleva. Tú puedes venir caminando desde tu casa aquí, y si encuentras esta vasija limpia pero vacía, ¿sirve de algo? Pero si encuentras esta vasija llena como está, ¿sirve de algo? Tú y yo no tenemos valor si no Dios nos llena primero. Oye, hermano, no hay convicciones para seguir a Cristo. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces no sé qué hacer, si vivir para Cristo o morir para Cristo. Pablo lo sacaron después de predicar en Listra, lo sacaron apedreado, casi lo matan al apóstol Pablo, lo tiran como muerto fuera de Listra. ¿Usted cree que Pablo renunció? ¿Usted cree que el apóstol Pablo dijo: nunca más voy a predicar de Jesús? La Biblia relata que lo tiraron allí y los hermanos lo acompañaron, lo rodearon y empezaron a orar por ellos, empezaron a orar por él, a clamar por él, y él cobró fuerza. El que estaba medio muerto, el que lo habían llenado de moretones, el que le habían partido tal vez parte de su cuerpo a piedra, se levantó, se fue y de nuevo volvió a Listra más adelante para predicar el evangelio. Necesitamos tener conocimiento pleno del Dios al que servimos. Si usted no sabe a quién sigue, hermano, no sabe para dónde va. O usted es de los que se sube al Metrolínea sin saber para dónde va. Usted es de los que toma en Florida la buseta San Juan para ir a Piedecuesta. Así está la iglesia de hoy, yendo de iglesia en iglesia, viniendo a culto en culto, pero no saben ni para dónde van. No saben quién es su Dios y no saben qué poder tiene su Dios, porque ni siquiera lo conocen. Una cosa es oír acerca de Dios y conocer que Dios salva, que Dios perdona, que Dios restaura. Y otra cosa es experimentar que Dios me salvó, que Dios me sanó, que Dios me limpió, que Dios me restauró, que Dios me multiplicó, que Dios me levantó, que Dios restauró mi casa, que Dios restauró mis hijos, que Dios restauró mis hijas, que Dios sacó mis hijos de las drogas, que Dios sacó mis hijos del mundo, que mi casa y yo servimos a Dios, que vivíamos pobres y hoy Dios nos ha prosperado, que vivíamos enfermos y hoy Dios nos ha sanado. Basta ya de hablar palabras, empieza a demostrar con hechos que tienes un Dios poderoso, que nuestro Dios es grande. Aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, en algún momento Job se quiebra. En algún momento ya no tiene la misma rectitud, la misma integridad. En algún momento Job pierde la batalla y empieza a pensar: si soy recto,
si soy íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, generoso, bondadoso, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Cuántos alguna vez se han preguntado eso? Todo el mundo tiene una frase tan maravillosa: si soy tan buena persona y no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que no se trata si eres buena o mala persona. Se trata que Dios quiere que tú le conozcas cara a cara y no solo conozcas sus manos. Hoy la gente busca a Dios por sus manos, por sus milagros, pero no quieren tener una relación con Dios. ¿Cuándo la gente quiere las manos de Dios? Cuando le dicen cáncer, leucemia, cuando tiene un hijo perdido en las drogas, cuando está en un matrimonio a punto de quebrarse. Ahí sí corren a la iglesia, ahí sí corren a alguien que es cristiano. Pero cuando Dios le soluciona el problema, lo abandonan. Eso no es nuevo, eso le pasó a Jesús. A Jesús lo seguían miles. Jesús sanó 10 leprosos, resucitó 3 muertos, Jesús alimentó 9,000 personas. Jesús sanó ciegos, paralíticos, cojos, epilépticos, endemoniados, endemoniadas. Y yo te pregunto, ¿dónde están toda esa multitud cuando Jesús estaba clavado en la cruz? ¿Dónde? ¿Todos le dieron? Hasta sus propios discípulos le dieron. Los únicos que quedaron fue su madre y sus hermanos. Eso no ha cambiado. La gente hoy quiere a Dios para que le solucione sus problemas financieros, pero no le quieren conocer. Qué tristeza es para Dios lo interesado que nosotros somos. Job se pregunta: ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, ¿por qué a mí? Y ahí es donde empieza a perder la lucha. Es donde empieza a perder la ¿qué? La batalla. Porque Job empieza a debatir con Dios. Job empieza a decirle: Señor, si tú eres bueno, si tú eres generoso, si tú eres justo, si tú eres esto, si tú eres aquello, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y Dios simplemente guardaba ¿qué? Dios simplemente guardaba ¿qué? Porque Dios no es un Dios que contiende con la soberbia del hombre. Dios es un Dios que aplasta la soberbia del hombre. Mire la historia. Los grandes que se levantaron contra Dios, ¿dónde están? Aplastados. Alguien dijo: ni Dios hundirá este barco. ¿Y dónde terminó? Hundido. Alguien maldijo a Israel: maldito Israel. ¿Y dónde terminó a los pocos meses? Con Dios nadie se mete. Y Job empieza como usted y yo empezamos. Señor, me diste promesa el domingo, hablaste para mi familia que me ibas a abrir un trabajo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando cesantía? ¿Pero por qué no fue el lunes? Yo necesitaba plata para el lunes. Señor, necesitaba, Señor, esto para el martes. Necesitaba esto para el miércoles. ¿Pero por qué no vino, Señor? ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, ¿por qué? Ahí perdemos la batalla. Ahí es donde usted pierde, porque Dios deja que tú estés solo y pelees ¿qué? Entonces Dios es injusto porque nos envía pruebas y no nos dice nada. El problema es que Job y nosotros no hacemos la pregunta correcta. Job se desgasta 3 años y medio peleando ¿con quién? No era fácil para Job. Estaba en un rincón. Quien un día tuvo gloria, quien un día tuvo fama, quien un día tuvo riqueza, quien un día tuvo una familia perfecta, quien un día tuvo la presencia de Dios, quien un día lo tenía todo, que era famoso, conocido, ahora estaba en un rincón de la casa lleno de ceniza y rascándose la sarna con un tiesto. Yo creo que, y para remate, sus mejores amigos vinieron ¿a qué? A motivarlo. Vinieron a desalentarlo, vinieron a decirle: tú estás así por tu pecado. Hombre, confiesa tu pecado, arréglate con Dios y Dios te va a perdonar. Él había pecado, él había hecho lo malo, él había fallado a Dios. No,
Alabado sea el Señor. Pero los amigos hay todos los días. Confiesa tu pecado. Y él debatía con los amigos. Él se defendía. Es más, Job llega a debatir con Dios acerca de su integridad. Job dice: ni siquiera he mirado a otra mujer que no sea mi esposa. Era un hombre completamente ¿qué? Íntegro. Y Job empieza a perder la batalla porque empieza a preguntar por qué. Y quiero enseñarte algo. Cuando tú empiezas a pasar dificultades en la vida y pruebas en la vida, no es para preguntar por qué, es para preguntar para qué. Porque las pruebas, las luchas en la vida no son para hundirme, no son para matarme, no son para enterrarme. Las pruebas y las luchas en la vida son la catapulta que me impulsan a la bendición de Dios, al cumplimiento de las promesas de Dios. Las pruebas son la estrategia de Dios para bendecir la iglesia, para bendecir mi vida, para bendecir mi casa. Si hoy estoy pasando grandes luchas, si hoy estoy viviendo grandes tormentas, es porque Dios va a desatar una gran bendición para mi vida. Oh, gloria a Dios. Tiene que sacar de su mente que todo lo que viene no es negativo. Usted está pensando que todo es malo, que todo es malo, que la escasez, que el desempleo, que la enfermedad, que los problemas, todo es malo. Y como tú ves todo negativo, nunca vas a ver la luz del sol, aunque el sol esté brillando frente a ti. Las luchas, las pruebas son para afianzarnos en Dios, son para conocer a Dios verdaderamente. Job hablaba de algo que había, pero no algo que había visto. Job pierde el tiempo preguntando lo que no debía que preguntar. Y tú y yo muchas veces perdemos el tiempo. ¿Por qué, Señor? Si me hablaste por la boca del siervo, Señor, me hablaste. Y muchas veces usted dice: no, a mí nadie me habló en la iglesia. Fue un vagabundo que me dijo: oiga, usted tiene cara como de pastor, ¿usted qué hace aquí? Tal vez nadie de la iglesia te habló de Dios. Fue por allá un letrero que usted vio, un papel que le entregaron. Algo pasó y te hablaron de Dios. Y usted dice: Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Mi hijo está muriendo. ¿Dónde estás? Estoy muriendo de cáncer, de leucemia. ¿Dónde estás, Señor? Hay crisis en mi hogar. ¿Dónde estás, Señor? Cada día las cosas van mal en peor. Cada día la situación es insoportable, inaguantable. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero Dios te quiere decir en esta mañana: para de quejarte, para de llorar, para de lamentarte, para de preguntar lo mismo. Hoy te vengo a dar la llave para que abras la puerta de la desesperación donde estás, para que salgas de la cárcel donde estás. Hoy vengo a poner la llave en tu mano, hoy vengo a poner la llave en tu corazón, hoy vengo a poner la llave en tu mente, para que salgas de la miseria donde estás, porque yo soy el que abre y ninguno cierra. ¿Cuál es esa llave? ¿Para qué, Señor? Aleluya. Todo el tiempo has tenido la palabra, todo el tiempo has tenido la llave en la mano, todo el tiempo. Y usted: Señor, no hay por dónde abrir. Señor, no hay. ¿Con qué abro? Señor, ¿con qué abro? ¿Con qué abro? Y el Señor te dijo: mi palabra es espada que corta más que espada de doble filo. Mi palabra agudiza, mi palabra penetra, mi palabra parte, mi palabra rompe, mi palabra quebranta. Todo el tiempo la palabra ha estado en tu mano y has quedado preso en la miseria, en la escasez, en la pobreza, en el rencor. Pero hoy Dios te dice: si me conoces a mí, mi palabra te va a dar la libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aplaude que es para Dios. Aleluya. Deje de preguntar por qué y pregunta para qué. Cuando tú haces la pregunta correcta, Dios da la respuesta correcta.
Dios nunca te va a responder algo que no concuerda, algo incoherente. Por eso es que mientras él preguntó ¿por qué? Dios ¿qué? Guardó silencio. Reflexiona un momento, ¿por qué Dios guarda silencio? Porque estás dele y pregunté ¿por qué? Y no le has dicho, Señor, ¿para qué? Porque cuando tú le dices ¿para qué? El Señor te dice para procesarte, para limpiarte, para entrenarte, para formarte. Porque eres cascarrabia, te enojas por todo. Pero yo te envío pruebas y te toca aguantar. Porque aunque te enojes, te toca seguir aguantando tu jefe que te explota, que te trata mal, que te grita. Y como necesitas la platica, no puedes renunciar. Y me pides, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si soy tu hijo no me das otro trabajo? Porque yo estoy usando tu jefe para moldear tu carácter. Porque el día que yo te bendiga y tú no tengas un carácter formado, el día que pase otra crisis, entonces vuelves a lo mismo. Señor, ¿por qué el hijo es rebelde? Porque yo no estoy formando al hijo, te estoy formando a ti. Porque tú eres una mujer desesperada, te desesperas, vienes a la iglesia, vienes a la presencia de Dios, oras por tus hijos para que cambien, para que sean transformados. Y luego cuando vas a la casa y ves una mala actitud, gritas, peleas, te desesperas, peleas. Y sigues preguntando lo mismo, ¿por qué mi hijo es ahí? No es porque tu hijo es así, es pregúntale a Dios para qué Dios permitió que tu hijo sea así. Aló. Y tú orando, Señor, cámbialo. Y Dios diciendo, hey, reacciona, despierta. Yo no voy a cambiar lo que yo ya transformé. Yo no voy a cambiar lo que yo ya diseñé. La persona que quiero que cambie eres tú. Porque cuando yo te use y cuando alguien se levante para criticarte, entonces te vas a desesperar. Cuando yo te llame a mi obra, cuando yo te ponga a predicar, te envíe a las naciones y alguien se levante para acusarte falsamente, alguien se levante para levantar chisme contra ti, ¿te vas a enojar? ¿Te vas a desesperar? ¿Aló? Señor, pero ¿por qué tanta escasez? ¿Por qué tanta escasez? ¿Por qué, Señor, ofrendo, diezmo? Señor, soy generoso con las personas. ¿Por qué? Y el Señor te dice, pregunta la pregunta correcta. Bueno, Señor, ¿para qué? ¿Para qué permite la escasez? Para que aprendas a depender de mí, de mi mano, no de tu fuerza. Porque el día que te enfermes, te mueres de hambre. Para que aprendas a que yo soy Jehová tu Dios. Para que aprendas que yo soy Jehová Jireh, Dios de la provisión, para que aprendas a confiar en mí, para que aprendas a calmar tu ansiedad, para que aprendas a sentarte y esperar los tiempos míos, porque tus tiempos no son mis tiempos, tus momentos no son mis momentos. Tú estás pensando que se te está pasando la vida y no has sido prosperado, y yo lo que estoy diciendo, los últimos años o los mejores años de tu vida van a ser los más prósperos, los más bendecidos, los más multiplicados en tu vida. Oh, gloria a Dios. El tema no es cómo empiezas. El tema no es cómo empiezas. El tema es cómo vas a acabar. Yo llegué vacío y estoy siendo lleno. Llegué escaso y estoy siendo multiplicado. Llegué enfermo y estoy siendo sanado. Nunca lo importante fue el pasado. El importante es mi presente y mi futuro. Porque Dios borra tu pasado, restaura tu presente y prospera tu futuro. Aleluya. Señor, ¿para qué estás permitiendo escasez? Para que tu fe te voy a decir algo que aprendí. Alabado sea el Señor. Si hay 1% de probabilidad, mete 99% de fe, porque algo va a suceder. Te lo voy a volver a repetir. Si hay 1% de probabilidad en tus sueños, en tus anhelos, en tu proyecto, métele 99% de fe. Que el que financia tus sueños se llama Dios. Que el que financia tus anhelos se llama Dios. Que el que financia tus sueños, tus anhelos, tu proyecto, sigue siendo Dios. Aleluya. Oh, la gloria es para Él. ¿Para qué permite escasez, Señor? Para que aprendas a confiar en mí, no en el dinero. Para que aprendas que yo soy tu padre y tú eres
Y como buen padre hay cosas que no te voy a dar en el momento. Porque tú eres padre y a tu hijo de 8 años no le compras un revólver. A tu hijo de 12 años no le regalas una moto. Tú anhelas que tu hijo tenga una ¿qué? Moto, pero no tiene la ¿qué? Madurez, ni la edad suficiente. Yo anhelo bendecirte y prosperarte, pero no tienes la madurez. Por eso es que mucha gente viene, Dios le da trabajo, le da carro, le da estudio, y se olvidan de la iglesia, se olvidan de Dios, se olvidaron de todo. La bendición los dañó. Gente que no tiene un poquito, hermano, de conocimiento. Si yo, hermano, conozco el dueño de la empresa Colombina, y me ofrece en el momento una chocolatina o un dulce, ¿sabe lo que yo haría? Lo rechazo. Porque el dulce o la chocolatina me va a durar. Pero sí, ¿sabe lo que yo pediría? Ser amigo de Él, conocerlo a Él, ser íntimo de Él. Porque cuando seamos amigos, cuando seamos íntimos, Él va a saber mi necesidad, Él va a conocer mis anhelos, Él va a conocer mis deseos. Y cuando Él vea que yo más o menos tengo anhelos de una chocolatina, Él me va a decir: entra y toma lo que quieras, sáciate de todo lo que quieras, coge todo lo que quieras. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, iglesia. El problema es que tú quieres panes y peces, y Dios te quiere decir: toma mi hijo, tómame a mí, porque si tomas los panes y los peces, saciarás tu necesidad momentáneamente. Espera un poquito más, aguanta un poquito más y quédate conmigo, porque cuando venga la crisis, cuando venga la enfermedad, cuando venga la escasez, no va a ser soluciones momentáneas, va a ser soluciones definitivas. Oh, gloria a Dios. El paralítico vio que iba Pedro y Juan, y él se paró a la entrada de la puerta del templo. Todos los días este hombre que mendigaba. ¿Era qué? No podía caminar, no podía correr, no podía tener un empleo. Por lo tanto, la única manera de vivir era ¿qué? De la limosna. Y todo el mundo iba a la iglesia, pasaba por la puerta del templo y le daban una ¿qué? Ya fuera cuando iban hacia la iglesia o cuando ¿qué? Cuando salían le daban una moneda. Por lo tanto, él tenía que todos los días mendigar para suplir su necesidad de cada día. Aleluya, hay una unción de Dios aquí. Pero mire lo tremendo que es encontrarse con alguien diferente. Mire lo tremendo que es encontrarse con un hombre, una mujer ungida. ¿Sabe quiénes son prósperos? Los que tienen la capacidad de reconocer con quién se encuentran. Aleluya, solo lo entendió el pastor. ¿Sabe quiénes prosperan y salen adelante? Los que tienen la capacidad de discernir con quién se están encontrando. Aleluya. Este hombre, como de costumbre ese día, estaba ahí ¿qué? Pero pasan dos hombres diferentes. Dígalo conmigo, diferentes. ¿Por qué eran diferentes? Porque eran ungidos. ¿Con qué persona te estás encontrando tú que tu situación no está cambiando? ¿Con qué persona te la pasas hablando por el WhatsApp que tu condición y tu situación no está cambiando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Con quién estás hablando que no cambia lo que tú estás teniendo en el momento? Este hombre de costumbre, mendigando, le dijo: le ruego me den una. Denme dinero. Pero venían hombres. Aleluya. Nosotros no necesitamos más iglesia, necesitamos que los que están sean diferentes.
Nosotros no necesitamos tantas cantidades. Lo que necesitamos es que lo que hay se levanten para ser hombres diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque son ungidos. Aleluya. No son diferentes porque tienen plata. No son diferentes porque son elegantes. No son diferentes porque hablan 5 idiomas. No son diferentes porque su iglesia es lujosa. Son diferentes porque son ungidos. Aleluya. Hombre, no tenemos plata y no tenemos plata y no tenemos ¿qué? No tenemos plata y no tenemos ¿qué? Porque este hombre dice no tenemos plata y no tenemos oro, porque el oro y la plata según Ageo le pertenecen a Jehová. El libro de Ageo dice: mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Pero de lo que sí tenemos, de eso te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Oh, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Dele la gloria, dele la gloria. ¿Cuántas personas te están golpeando la casa? Dame dinero. ¿Cuántas personas te están golpeando? Dame dinero, dame dinero. Y usted le da, y usted le da, y usted le da. Al otro día te van a golpear de nuevo. Dame dinero, porque el dinero de ayer. Aleluya. Te voy a decir algo, tómalo. Los hombres diferentes llegan a tu vida para acabar con tus crisis. No la agarró. Te lo voy a decir de nuevo. Los hombres ungidos diferentes salen a tu encuentro para acabar con tus malas rachas. Oh, aleluya. Aleluya. Los hombres diferentes llegan a tu vida para que se acaben las malas rachas, para acabar las crisis. Aleluya. ¿No me cree? Elías llegó y a la viuda se le acabó la escasez. No está entendiendo. Elías llegó y la lluvia volvió. Aleluya. Eliseo salió al encuentro de los 3 reyes y donde nunca había llovido, fueron llenos los estanques, fueron llenos los caminos, fueron llenos los desiertos de agua. Y nada más aleluya, aleluya. Donde entra y donde se encuentra con un hombre ungido, se acaba la muerte, porque venía una viuda, ya había llorado a su esposo, ahora estaba llorando su único hijo, iba a enterrarlo, iba allí amargada, triste, sola, perdió su esposo, perdió su único hijo, se quedó sin nada, se quedó pobre porque no tenía ninguna heredad. Iba a enterrar su última esperanza, pero del otro lado venía Jesucristo con sus discípulos. Venían caminando para salirle al encuentro de una viuda que venía llorando, que las mujeres venían llorando delante del ataúd, que el sumo sacerdote iba delante de todos, triste, para el cementerio, porque ya no había más que hacer. Pero Jesucristo viene de este lado con sus discípulos. Jesucristo viene con sus discípulos. Saluda allí al sacerdote, saluda a las mujeres que estaban llorando, y llega al féretro y simplemente tiene un encuentro. Pone su mano sobre el féretro, y cuando puso la mano sobre el ataúd, ese muerto resucitó. Aleluya. Ese Jesús está aquí. Ese Jesús cambió mi vida. Ese Jesús me sanó de una depresión crónica. Ese Jesús me libró del suicidio. Por eso estoy parado aquí. Ese Jesús me sacó del alcohol. Por eso estoy aquí. Donde Dios te ponga un ungido, tu situación va a cambiar. Aleluya. ¿Por qué Job falló? Porque Job no conocía a Dios. ¿Por qué tú estás fallando? Porque tú no conoces a Dios. Tú has escuchado hablar de Dios, mas tú no lo conoces. Porque si tú lo conocieras, no te desanimarías,
no te echabas abajo por la primera pruebita que vino? Porque si tú lo conocieras, no saldrías huyendo cuando todos salen, ¿qué? Tú permanecerías fiel en la promesa de aquel que te la dio. Gnosis es la palabra griega para decir conocimiento. Gnosis. Para decir conocimiento, conocer o conocimiento, es una palabra griega que es gnosis, que es el conocimiento adquirido a través de estudios, experiencias, y que es guardado en la memoria o en otros libros o en otros medios para guardar conocimiento. Gnosis es la primera fase que Dios quiere que tengas acerca de Él. Conocer acerca de quién. Gnosis es saber que Dios salva, que Dios perdona, que Dios es clemente y misericordioso, que Dios multiplica, que Dios quiere llevarnos al cielo. Eso es gnosis. Pero ¿qué sucede con las personas que solamente se quedan con gnosis, conocimiento? Cuando viene la lucha, para abajo. Porque conocen acerca de Dios, mas no conocen a Él. Aquellas personas que solo tienen un conocimiento, gnosis, son las que le cuesta creer en las promesas de Dios, porque ven que pasa el tiempo y no sé qué. Gnosis es lo que tiene la iglesia hoy, solo mero conocimiento. Saben que Dios multiplica, pero nunca han visto la multiplicación. Saben que Dios sana, pero nunca han experimentado la que. Saben que Dios hace milagros, pero nunca han experimentado los milagros. Gnosis es el típico cristiano que vive de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y en ningún lugar se afirma. Gnosis es el cristiano que no tiene intimidad con Dios. Gnosis es el cristiano que sabe que hay que adorar a Dios, que sabe que hay que buscarle, pero no lo busca, no lo adora y no lo tiene en primer. Gnosis es el cristiano que no tiene un compromiso serio con Dios y con su casa y con su obra, porque simplemente conoce, pero no ha experimentado. ¿Y qué necesitamos para salir de la gnosis? Epignosis. La epignosis, otra palabra griega. ¿Sabe lo que quiere decir epignosis? Conocimiento total, conocimiento pleno, discernimiento, reconocimiento, conocimiento pleno, más allá del conocimiento. Job tenía gnosis, pero no epignosis. Job conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Yo a ustedes los conozco porque los veo cada 8 días algunos, a otros cada 15 días, a otros una vez al mes, y muy pocos los veo 2 veces a la semana. Pero no los conozco a través de la epignosis, porque no vivo con ustedes, no sé cómo hablan en sus casas, no sé lo que hacen en sus trabajos, no sé cómo se comportan. Por lo tanto, no puedo poner las manos al fuego por ustedes porque no los conozco. Dios nunca va a poner las manos por alguien que solo lo conoce de qué. Dios va a poner las manos por aquellos que le conocen cara a cara. Aleluya. Esto te va a doler. Ha pasado toda la vida hablando de un Dios que no has experimentado. El Señor provee, conviértete a Cristo, y a ti no te ha provisto nada. ¿Por qué? Porque tú no lo has experimentado. Porque Dios no te respondió, no. Porque tú no lo has buscado. Epignosis es la segunda fase del conocimiento que Dios quiere que tú tengas. Por eso Él lo estableció en 1 de Timoteo 2:4.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento, a la epignosis de la verdad. Efesios capítulo 4:13. Ya estoy terminando. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de la epignosis de Jesucristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, epignosis en su iglesia. Mi amado hermano, el que conoce a Dios no se desespera. El que conoce a Dios no anda amenazando al pastor: pastor, me voy de la iglesia. Váyase, hermano, problema suyo. El que conoce a Dios es firme. El que conoce a Dios cree en sus promesas. El que conoce a Dios tiene visión. El que conoce a Dios no ve la pared, ve lo que Dios le prometió al otro lado de la pared. La pared simplemente es algo. ¿Para qué? Para yo ser cada día más que. El que conoce a Dios verdaderamente se queda cuando todos ¿qué? Se van. Cuando todos dicen: este país es una crisis, este país es no sé qué, yo me voy para Canadá. ¿A qué? A limpiar basura. Pero el que conoce a Dios sabe que en esta tierra colombiana Dios lo plantó, y que en esta tierra colombiana Dios lo va a prosperar, y que no habrá más crisis, que no habrá crisis grande que pueda contra la promesa de Dios. Y se queda porque conoce a un Dios. Entonces usted se pregunta: ¿cómo conocemos a Dios? Pues muy sencillo, mi hermano. Nunca vas a conocer a alguien si no pasas todo el tiempo con esa persona. ¿Por qué la iglesia no conoce a Dios? Porque vienen cada 8 días a hablar con Él. Porque en su casa no tienen oración de intimidad con Dios. En su casa son oraciones de 5 minutos. Y si es que se acuerdan de hablar con Dios. ¿Por qué la gente no conoce a Dios? Porque las Biblias están abiertas en Salmo 91, en la veladora de su cama, para no tener malos pensamientos, para no tener malos sueños. Pero no estudian en profundidad quién es Dios. Yo sí sé quién es Dios. El que ayer abrió camino en medio del desierto, el que ayer abrió el mar. Y si hoy estoy parado en un océano, no va a ser imposible, porque Él dijo: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en medio del desierto. Aleluya. Si ayer lo hizo, Él lo hará nuevamente. Los que conocen a Dios, la epignosis, creen en los proyectos de Dios y trabajan unidos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Quien tiene epignosis no trabaja solo. Por eso es que el lobo se lleva a las ovejitas que están ¿qué? Dispersas. El que tiene epignosis siempre está ¿qué? El que tiene epignosis sabe que ningún día de su vida está ¿qué? Solo. Porque Él dijo: yo no los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, y Él estará con vosotros. Y Él estará con ustedes. Y Él estará con ustedes. ¿Hasta dónde? ¿Cuál fin? ¿Fin de semana? ¿Fin de mes? Hasta el fin de mi vida. Hasta el fin de mi vida Él va a estar conmigo. Los que conocemos a Dios sabemos que cuando pasamos por el mar no nos vamos a ahogar, que cuando pasamos por el fuego no nos vamos a quemar. No sé si usted lo conoce, pero si no lo conocía, hoy le va a decir: quiero conocerlo. Aleluya. Pregunto, levante la mano aquí los que en esta semana vieron un milagro tremendo de Dios. Algo sobrenatural. ¿Y el resto qué? Solo orar, 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 orar. Venir a cultear.
hablar de algo que no viven. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que toca la puerta con fe hasta que pasen una de dos cosas: o me abren o tumbo la puerta. Pero yo no me devuelvo derrotado. Yo no me devuelvo derrotada. Los que confían en Dios son como el monte que no se mueven, sino que permanecen por algún día, sino que permanecen hasta que Dios responda. Permanecen para siempre. Escucha, ¿por qué Dios dice que permanecen para siempre? Porque Él es Elohim, el Dios eterno, y su reino no tiene fin. Lo que Dios me da es sin fin. Lo que Dios me da es para siempre. Aleluya. Aleluyas. Dios nunca te da una bendición por meses. Y si te la da por meses, te la quita para darte otra más. ¿Permanece para qué? Es la mayor característica, es la más grande característica de alguien que conoce a Dios. Pasan 10,000 cristianos, pasan 10,000 iglesias, tú te vas, vuelves y Él sigue ¿qué? Firme. Permanece. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. El que no conoce a Dios se va, vuela, huye, se queja, se lamenta, llora. Pero los que conocen a Dios son como el monte de Sión. Viene vientos. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Está la presencia de Dios. Aleluyas. Aleluyas. Mi pregunta es: ¿usted conoce a Dios o conoce acerca de Dios? Eso no me lo responda, te lo responden tus hechos. Me perdona, pero me cuesta creer en alguien que lleva años en una iglesia y no se ve ningún ¿qué? Fruto. Esta iglesia fue llamada para ser diferente. Mi mayor anhelo y preocupación es que usted pueda conocer realmente a Dios. No que usted hable por emociones de algo que todavía no ha experimentado. Yo anhelo que un día miércoles el culto sea lleno. ¿Para qué? Para venir a testificar lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Por qué? Porque ustedes conocen a Dios, no conocen de Dios. Porque van a salir de la gnosis para estar en la epignosis, en el conocimiento pleno. ¿Sabe lo que en griego traducido es la epignosis? Relación íntima con la fuente del conocimiento perfecto y correcto que es. ¿Relación qué? Dios, escucha, se cansó de escuchar a quién. A Job. Quéjese, quéjese, quéjese como usted y yo. Mucho calor ayer, mucho frío hoy. Y se le dijo: para. Ahora voy a hablar yo. ¿Dónde estabas tú, Job?
Job, ¿dónde estaba usted cuando yo estaba creando el cielo y las estrellas? ¿Dónde estaba usted, Job, cuando yo estaba poniéndole término a los mares y creé la arena? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mulo sin entendimiento? ¿Dónde estabas tú cuando hice el avestruz? ¿Dónde estabas tú? Y Job queda así como: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el Behemoth? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el Leviatán, que mora en las profundidades de los océanos y que va a salir para atormentar en los hombres? ¿Dónde estabas tú? Y Job dijo: Señor, ya perdón, nunca más contenderé. Una vez hablé, mas no volveré a hablar, porque no es sabiduría contender con el Omnipotente. Aleluya. Escucha, entonces Job se arrepiente. Job pide perdón a Dios. Job deja de preguntar por qué y entiende el para qué. Y cuando entiende el para qué, entonces él dice: yo conozco, yo tengo epignosis, conocimiento pleno. Ahora conozco que tú todo lo puedes. Escucha bien, quiero que me sigas. Conozco que tú todo. Me quitaste los hijos, me los mataste, ¿cómo los voy a resucitar? Ya pasaron 3 años, no se los comió el gusano. Me quitaste las riquezas, me quitaste los bienes, me quitaste todo. Pero ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Oh, por tanto yo hablaba que no entendía, porque hablaba de ti sin saber de ti, hablaba de ti sin experimentarte, hablaba que tú haces esto, pero no lo había vivido. Pero ahora, Señor, que he vivido esta prueba y que he hecho la pregunta correcta, ahora puedo decir unas palabras. Mas ahora mis ojos te ven, mis ojos te ven, mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora, ay, yo te voy a preguntar algo. ¿Cuántos van a salir de aquí viendo? ¿Cuántos van a salir aquí con un conocimiento pleno, con epignosis?